En la presencia de Dios, hemos cantado y hemos adorado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sentido su presencia, hemos sentido algo especial? Y pienso que también los que nos están viendo han compartido esa bendición con nosotros, porque Dios no tiene distancias. Dice la Biblia que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Por eso es que cuando el Señor nos provee estos medios para poder transmitir, para poder compartir, el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo ministra a todo aquel que está dispuesto. Le invito a que levantemos nuestra mano y digámosle al Señor, nuestra mano derecha: Señor, gracias por este precioso día hermoso que nos das, el respirar, el tener vida. Y tu palabra dice que todo lo que respire, alabe al Señor, alábelo y lo bendiga su santo y bendito y precioso nombre. Gracias, Señor, por estar en este lugar con nosotros, por bendecirnos. Pedimos que podamos compartir tu palabra, que nos envíes tu palabra para que esa palabra lleve un fruto que tú esperas que lleve en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, le voy a invitar, hermano, que tome su Biblia y me acompañe. Vamos a ver en esta hora el tema los obreros de la viña. Es un tema realmente, como toda la palabra, es importante, pero es preciso para nuestros tiempos que vivimos. Vivimos tiempos en los cuales el Señor está derramando de su Espíritu sobre toda carne que lo desee, toda carne que lo reciba. La Biblia nos habla que Jesús habló por parábolas a las gentes. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces Jesús, cuando viene al mundo, empieza a declarar cosas que sucedieron desde antes de la fundación del mundo, pero lo hizo en parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Pues una parábola es una historia simbólica que enseña verdades del Evangelio al compararlas con cosas terrenales. El Evangelio de Dios es un evangelio eterno, pero el Señor da la parábola y da una historia simbólica para enseñar estas verdades. Entonces, acompáñeme usted, por favor, acompáñeme al libro de Mateo. En el capítulo 20 en adelante hay una parábola que se denomina la parábola de los obreros de la viña. ¿Qué es un obrero? Bueno, un obrero es una persona que realiza un trabajo físico, manual o técnico en industrias como la construcción o cualquier otro servicio a cambio de un salario. En los tiempos de Jesús, los obreros salían al mercado. Y cuando salían al mercado llevaban su herramienta para trabajar en el campo. Es por eso que vamos a ver cómo en el desarrollo de esta parábola hay un padre de familia que sale a buscar obreros para llevarlos a su viña. Claramente, un obrero, según el contexto bíblico, es un servidor, pero es un servidor de Dios. Y este término obrero en griego, que fue como se escribió en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento,
es conocido con la palabra ergates. Esto quiere decir que es alguien que labora, es alguien dedicado a la obra del reino de Dios con diligencia, con fidelidad y con rectitud. Lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo en una de sus cartas, le dice: preséntate a Dios como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse. Entonces, en la viña del Señor todos somos obreros. No solo los pastores, no solo los evangelistas, no solo los maestros de la palabra, no solo aquellos que son enviados denominados apóstoles, no solo aquellos que tienen un don profético son obreros. Todos en la viña del Señor somos obreros. Debemos de ser personas que debemos de dedicarnos al servicio de Dios, a dedicarle en ese servicio ese regalo, ese don que Dios nos ha dado a cada uno. Porque todos tenemos un don dado por Dios. Unos tienen don de evangelizar y evangelizan en las calles como nadie. Tienen un don muy especial. Muchas personas dicen: yo quiero servir a Dios, y esperan predicar desde un púlpito, cuando en la calle hay un púlpito muy grande a donde ir a predicar. El Señor le dijo a sus discípulos al resucitar, les dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, a todo ser, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hagan discípulos y enséñenles estas cosas. Entonces, como obreros debemos de ser, como dice la palabra en griego, ergantes, alguien que sea dedicado al reino de Dios. Vamos entonces y leamos lo que dice Mateo capítulo 20, del verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Paremos ahí. Claramente esta parábola lo que nos está diciendo, lo que nos está mostrando con un idioma que todos entendamos, con una historia cotidiana, lo que nos está diciendo de que ese padre de familia es el Señor. Es el Señor Jesús. Y lo que es la viña es el reino de Dios. Por eso muy claramente aquí dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un padre de familia. Este padre de familia sale a buscar obreros para que vayan a trabajar a su reino. Y cuando vemos nosotros esto, vemos que les ofrece a estos primeros un denario, y el denario es el salario de un día. Es importante que veamos cada cosa, porque cuando el padre de familia sale a la plaza o sale al mercado a ver cuántos obreros hay ahí, escoge, selecciona. Y según la Biblia, al salir el alba eran las 6 de la mañana. Fue la primera vez que salió. Luego dice que les ofrece el salario y ellos van conformes con lo que les va a pagar. Él les ofrece un denario. Dice el verso 3 y verso 4, saliendo cerca de la hora tercera del día, que son aproximadamente las 9 de la mañana, vio a otros obreros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Nos damos cuenta que no les ofreció un denario? ¿Qué les ofreció? Lo que sea
justo. Y ellos fueron. Bueno, según las historias bíblicas y según el tiempo en el que el Señor vive y vivió y estuvo en la tierra, cuando salían los terratenientes, cuando salían los padres de familia que eran dueños de una viña, escogían a los que consideraban mejores, mejor apariencia, mejor dedicación según ellos para hacer el trabajo necesario, pero siempre quedaban alguien restante. Y este hombre en particular sale temprano, que es la hora más apropiada para empezar el trabajo, las 6 de la mañana. Pero luego, extrañamente, vuelve a salir a las 9. Y cuando ve a estos parados que estaban allí, desocupados, dice, pues entonces los emplea y les ofrece lo que sea justo. Y lo interesante es que ellos aceptan y van con gusto. Pero veamos en el desarrollo del verso 5, dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, los cuales traducimos al horario nuestro, que sale a las 12 del día, a la hora del almuerzo. Pero no solo sale a las 12, sino que sale a las 3 de la tarde, 2 horas, cuando ya el día ha avanzado. Pero lo curioso es que siempre encuentra obreros parados en la plaza. Esto nos denota de que está relacionado con el evangelismo. Porque los obreros de la viña del Señor lo que van es a recoger, ¿qué? El trigo. Van a recoger las uvas. Van a recoger todo el fruto de la tierra. Pero el Señor sale y ve que hay gente ahí. Eso nos da a entender que Dios no hace acepción de personas. Y que tú, hermano, y yo no debemos de valorarnos como la gente te pueda ver o te pueda tratar. Tú tienes que valorarte porque eres comprado con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es de gran precio, sin igual. Y si nosotros somos comprados con la sangre de Cristo, eso significa que todos valemos por igual. Todos valemos por igual. Nadie vale más que nadie. Todos valemos la sangre de Cristo, pero el Señor tiene un turno para cada quien. Si en algún momento el Señor te ha dicho que te va a usar para hacer algo especial, espera tu turno. Pero no dejes que nadie te defina en el valor que tienes, sino que siempre pon tus ojos en el autor y en el consumador de tu fe. Porque el Señor no solamente nos dio la fe, sino que la vino, la practicó, la consumó. Y Él tiene un momento para cada cosa. Aún el libro de Proverbios dice que hay un momento para reír, un momento para cantar, un momento para gozar, un momento para bailar y un momento aún para hacer la guerra. Un momento para morir, dice también. Entonces, esto nos da una perspectiva bíblica de que Dios tiene un momento específico para llamarte a hacer la obra que Él ha decidido que tú hagas. Nosotros estamos viviendo tiempos finales, sí. Hemos incluso estado hablando de Mateo 24 y cómo el desarrollo de lo que el Señor dijo que iba a pasar. Vamos a continuar con ese tema más adelante, pero si nosotros sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor está extendiendo el tiempo, el apóstol Pedro dice que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, y no es eso, sino que el Señor dice que no es que Él se tarde, sino que Él está dando tiempo para que todos vengan al arrepentimiento. Hermano, el Señor Jesús no murió únicamente por ti, ni por mí,
Y es un privilegio cuando uno dice, Señor, tú veniste y moriste en aquella cruz por mí. Es verdad, es cierto. Pero tú y yo no somos la exclusividad. El Señor vino a morir por todos. Por eso dice, porque de tal manera amó el Padre al mundo, para que toda persona que crea en el Señor no se pierda. Imaginémonos nosotros que el Señor nos ha dicho que en el reino de los cielos hay muchas moradas, dijo Él, ¿no? En el capítulo 14 de Juan, Él dice, voy pues a preparar, ¿qué dijo? Moradas. Pero en la casa de mi Padre, dijo, hay muchas, pero yo voy a preparar más, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué lugar tan maravilloso será el cielo? Dice que ahí no habrá tristeza, ahí no habrá llanto, ahí no habrá más dolor. Ahí el Señor enjugará las lágrimas de la tristeza, del pecado. Cuando digo del pecado es porque muchas lágrimas se han derramado por causa del pecado, por causa de la injusticia, por causa de la maldad de muchos. Pero en aquel día dice que ahí el Señor limpiará las lágrimas. Y habrá gozo y habrá paz sin igual. Habrá un mundo perfecto donde no hay maldad, donde no hay sol, no hay luna, porque el Señor mismo llena todo. Ahí se cumple lo que el Señor dijo, yo soy la luz y la luz del mundo. Allí cuando lleguemos a ese lugar vamos a entender cada verso que ahora leemos, que a veces no entendemos. Por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Y dice la Biblia que en el cielo, en la Nueva Jerusalén, ahí no hay sol, no hay luna. Y solamente hay día porque no existen las tinieblas y el Señor lo llena todo, Él es la luz. Qué lugar tan maravilloso. Va a haber un río, dice, que sale del trono del Señor, que ya existe, y que al lado del río están árboles que dan su fruto, y que las hojas de ese árbol son la sanidad de las naciones. Qué lugar tan maravilloso. Queremos llegar ahí, ¿no? Pero lo que el Señor nos llama a nosotros es que no solo vayamos nosotros, que llevemos a muchos, que le digamos a otros, mira, hay un lugar que el Señor ha preparado, que fue a preparar. Es un lugar donde no habrá tristeza, no habrá dolor. Y que dejemos que el Espíritu Santo sea el que convenza a la persona, pero hay que anunciar, hay que hablar. Como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Pues ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán de aquel del cual no han oído? Entonces nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, debemos de ir a predicar, ya sea como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor sale en esta parábola, que está hablando del reino de Dios, sale temprano, 6 de la mañana. Vuelve a salir a las 9 de la mañana y encuentra a algunos y los contrata y les dice, les pagaré lo justo. Y vuelve a salir a las 12 del día, que es la 9ª hora, y sale a las 3 de la tarde, ya cuando casi el día de trabajo ha avanzado más de la mitad. E hizo lo mismo. ¿Qué mismo hizo? Les dijo, vayan a mi viña y les pagaré lo que sea justo. No les dijo, les voy a dar un denario, lo que sea justo. Y aquellas personas accedieron a hacerlo. Lo interesante de esto es que en el verso 6 dice, y saliendo cerca de la 11ª hora, que son aproximadamente las 5 de la tarde,
halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Pues ellos le han de haber dicho, mira, nadie nos ha contratado. Y le dice el Señor, entonces vayan a mi viña. ¿Qué es lo que está diciendo? Vayan a mi reino. Vayan al reino. Y el apóstol Pablo también nos dice que el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino que es gozo y es paz en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la gente hoy necesita más? Es paz. ¿Qué es lo que la gente hoy más necesita? Es gozo. Hay algo que sucede, pero que esto es a nivel mundial porque es espiritual. Pero generalmente en los países desarrollados, en los países del primer mundo, la gente tiene muchas cosas que en otros países del tercer mundo la gente carece. Sin embargo, mucha gente teniéndolo todo o teniendo lo necesario, no son felices. Sin embargo, en países donde pues hay carencia de cosas, la gente se ve que es más feliz teniendo algo. Y estoy hablando a nivel general. Pero dentro de la viña del Señor, dentro del reino de Dios, cuando vemos al pueblo de Dios diseminado por todo el mundo, sucede algo similar. Solamente que el pueblo de Dios que tiene el Espíritu Santo, en los lugares donde son remotos, los lugares donde hay escasez, el Señor siempre en su fidelidad provee a su pueblo y la gente es receptiva y está feliz, está contenta porque no solamente tienen lo necesario, sino que tienen el gozo del Espíritu Santo. Y de esa manera debe de ser la iglesia en todo lugar, ya sea un lugar del primer mundo o del tercer mundo. Nosotros dice que el reino de Dios es gozo y es paz en el Espíritu Santo. Pero nosotros entonces debemos de transmitir ese mensaje a todo aquel que le hace falta. No podemos nosotros callarnos, no podemos nosotros solo pensar, ay, qué bendición, el Señor me escogió, el Señor me ha bendecido para que sea su hijo, para que sea de su pueblo, para que me vaya a gozar el domingo a la iglesia, para que vaya y cuando lea la palabra, cuando oro, me sienta con gozo y con fuerza. No solamente nos ha dado eso a nosotros, es para que vayamos y le digamos al que está necesitado. Va a haber gente que nos va a rechazar, va a haber gente que nos va a insultar, va a haber gente que nos va a decir, yo no quiero saber nada de eso, yo no quiero ni necesito a su Dios, pero va a haber gente como estos obreros que sí van a atender. Va a haber gente que va a estar esperando todo el día hasta que alguien llegue y le hable. Y que el Espíritu le va a dar esa convicción, ese testimonio. Aquí dice que saliendo cerca de la hora 11, que son como las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día? La respuesta es la siguiente, verso 7. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado, y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Nosotros sabemos, por ejemplo, yo he estado en Israel. En Israel son las 5 de la tarde y se ve el sol. Pero llegan las 5:30 y hay un cambio brusco. Y son las 6 y ya se oscureció. Recuerdo que en Guatemala es así, yo no sé, como allá no cambian la hora.
es igual. Las 6 de la tarde está oscuro. Y el padre de familia sale a las 5 de la tarde cuando todavía hay luz. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor ahí? Que Él en su bondad, Él siempre llega y nos está dando el ejemplo, nos está diciendo, ustedes hablen. No importa la hora que sea, no importa que sea tarde, ustedes hablen. Ustedes pasen las buenas nuevas, porque lo que es el evangelio, lo que significa evangelio es buenas noticias. El mundo está y carece de buenas noticias. Todo lo que se oye son malas noticias. No hay dinero, las cosas están más caras, guerra, rumores de guerras, pérdidas de trabajo, etcétera. La gente lo que necesita es un lugar de descanso, es un lugar, hermano, como lo que nosotros hacemos. Yo te pregunto a ti que estás en este lugar y los que nos están viendo, cuando tú estás triste, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer? ¿Qué dice? El que esté triste que haga oración. Y el que esté alegre, ¿qué dice? Pues que cante. Que se regocije en Dios. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo nos indica de cómo tenemos que venir delante de Dios? Dice que tenemos que venir con rogativas, pero con acciones de gracias. Y que pongamos, dice el apóstol Pedro, todas nuestras ansiedades ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesús, porque Él cuida de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos afligidos, ¿qué hacemos? Y estamos tristes, vamos a orar. Cuando estamos cargados, ¿qué venimos? Venimos delante de los pies de Dios y le decimos, mira, Señor, tengo esta preocupación laboral, preocupación por mis hijos, preocupación por los gastos, preocupación de diferentes índoles. Y se las ponemos, lo verbalizamos, lo decimos y le decimos, Señor, ahí te dejo esa carga porque yo no puedo con ella, porque están inundando mi mente y no me dejan poder vivir bien, no me dejan poder alabarte, glorificarte y darte gracias, porque constantemente esos pensamientos vienen a mí. Y el apóstol Pablo precisamente dice que cuando venimos con rogativas, con acciones de gracias, el Señor guardará, dice, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero qué bendición, ¿verdad? Cuando uno hace eso. Pero ¿qué de la gente que no sabe qué hacer? ¿Qué de la gente que está afligida, que está triste el día de hoy, pero no sabe que puede venir delante de Dios? ¿Qué de la gente que tiene muchas preocupaciones hoy, que no sabe que puede venir delante de los pies del Señor y ponerlas ahí? ¿Qué de las personas entonces que se siente sin fuerzas? ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí los que estáis cansados, los que estáis cargados. ¿Y qué dijo? Y yo os haré descansar. Entonces ahí está lo que el Señor nos está hablando. Vengan a mi viña, ustedes obreros, aunque sea tarde, vengan, no importa. Vengan, ya va a oscurecer, va a llegar el momento en que no van a poder trabajar más. Porque en la viña se trabaja de día, se trabaja desde que sale el alba hasta que cae el alba. Pero cuando entra la noche no vamos a poder trabajar más. Y la Biblia dice muy claramente que tinieblas cubrirán la tierra. Cubrirán la tierra, pero los que hemos esperado en el Señor, sobre nosotros amanecerá el Señor y será vista su gloria. Quiere decir eso, que aún en la oscuridad es cuando la luz resalta más, el Señor va a dar oportunidad que nosotros vayamos con personas y que sean salvas. Pero
Amados hermanos, nosotros tenemos un tiempo aquí en la tierra. Yo lo que quiero que tanto usted como yo hagamos conciencia es que todos tenemos un tiempo en la tierra. Y el Señor nos ha dado ese tiempo, pero para que le sirvamos, para que seamos obreros. No somos siervos, dijimos. Todos somos siervos. No solo los pastores, no solo los evangelistas, todos tenemos una responsabilidad en Dios. Entonces lo que el Señor quiere es que el tiempo que estemos aquí podamos aprovecharlo. ¿Pero para qué? Para servirlo, porque de eso se trata el reino de Dios. Dijo el Señor, el que quiera ser grande en mi reino, ¿qué dijo que hay que hacer? Él dijo, porque los de este reino, los de la tierra, los principales, los grandes, tienen los mejores vestidos, están en los palacios y tienen servidumbre. Pero en el reino mío, dijo el Señor, es totalmente lo contrario. En mi reino, el que quiere ser grande, el que se crea grande, pues sirva. ¿Y sirva a quiénes? A los pequeños. Sirva a aquellos que tiene que explicarle tú, mi hermano, las cosas más básicas y esenciales de la Escritura. Si quieres ser grande en el reino del cielo. Hazte más pequeño. El Señor mismo, siendo el más grande de los grandes, lavó los pies de sus discípulos en humildad. O sea, Él nos da el ejemplo. El Señor, cuando vino a la tierra, dice que nació en un pesebre, ¿no? Hemos hablado que nació el Señor entre octubre, entre septiembre, durante la fiesta de los tabernáculos. No nació en lujo. El Señor se nos cuenta de que fue envuelto en pañales y fue la señal que se le dio a los pastores que estaban en Belén esa noche. Pero ¿qué pasó después de eso? Fue perseguido desde que era un niño. El Señor tuvo que huir junto con sus padres, su padre adoptivo José y su mamá, dirigidos por el ángel Gabriel, fueron a Egipto siendo exiliados. O sea que la vida del Señor no fue fácil desde que nació. Dice el profeta, es un varón experimentado en quebranto, despreciado. El Señor dijo en una ocasión, el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Pero tú y yo, hermanos, nosotros, la iglesia, y me refiero en la iglesia en general, tenemos mucho más de lo que el Señor Jesús tuvo. Por muy poco que creas tú y yo tener, tenemos muchísimo más de lo que el Señor tuvo. La Biblia dice, ese relato que regresa a Egipto, he llamado a mi hijo de Egipto y va a Nazaret para crecer ahí. Porque su padre terrenal, cumpliendo las escrituras, quizás sin saberlo, dijo, no me voy de regreso cerca de Judá, cerca de Jerusalén, porque pues va a surgir el otro rey que es hijo de Herodes y nos va a querer matar. Vámonos a un lugar donde no nos encuentren. Y se fueron a las montañas de Nazaret. Y ahí dice la Biblia, aparece el Señor Jesús hasta que tiene 12 años. Y viajan desde Nazaret a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y desde esa edad no se dice más del Señor. Solamente se dice que su oficio era carpintero. Solamente se habla acerca del Señor que ni sus hermanos creían en Él. Aparece el Señor Jesús hasta que cumple los 30 años
y aparece en aquella boda donde convierte el agua en vino. Y qué interesante, ¿no? Que su primer milagro lo hizo en una boda, en un hogar que se estaba fundando. Y el vino representa el gozo del Señor. Y cómo aquellos recién casados no habían salido de la fiesta de los 7 días y se les acabó el vino. Y el Señor hizo su primer milagro. Lo sorprendente de esto es que su madre le dice, mira, se les acaba el vino. Y el Señor le dice, con todo respeto, mujer, ¿y eso qué conmigo? Pero él ya sabía lo que iba a hacer. El Señor siempre actúa así. Él siempre sabe lo que va a hacer. Pero dice la Biblia que María, conociéndolo, pues era su hijo, de alguna manera lo conocía. Le dijo a los que estaban sirviendo en la boda, hagan todo lo que él les diga. Porque ella discernió que él iba a hacer algo. Y lo hizo. No dejó que esos novios quedaran avergonzados, no dejó que los padres de esa novia o de ese novio quedaran avergonzados, sino que les multiplicó el vino y terminaron la fiesta estando él presente. Eso nos dice que el Señor en los hogares, en los matrimonios, Él quiere dar ese vino para que los hijos que vengan de ese matrimonio traigan ese gozo, puedan conocerlo a Él. Por eso es que nos da esta parábola de los obreros de la viña, porque el Señor no hace acepción de personas, ni tampoco hace excepción de horarios. Dios dice que Él viene con su palabra a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, predica la palabra, sé un buen obrero y predica a tiempo y fuera de tiempo, le dijo. Predica, aunque tú creas que te escuchen, predica. Y si crees que no te van a escuchar, predica. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, si tú predicas y predicas la sana doctrina, predicas la cruz de Cristo, predicas que la salvación es por medio de la sangre de Jesús, predicas que la salvación es por fe y no por obras, y eres un fiel obrero, se van a salvar los que te oyen y te vas a salvar a ti mismo. Vemos entonces que ser obrero del Señor es un privilegio, pero hay que hablar. ¿Qué sería, hermano, si tú cada semana tuvieras en tu lista a un amigo, a una familia, a un vecino que invitaras quizá a tu casa para tomarse un tecito y predicarle de la palabra? O quizá por teléfono decirle una palabra, un verso de la Biblia, hablarle del Señor, o cada semana invitar a una persona a la iglesia. Quizás si tengas 5 personas que invites, una te responda. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo los obreros que, aunque sea tarde, como esos de las 5 de la tarde, recordemos que los últimos 3 grupos que sale a buscar, uno los sale a buscar a las 12 del día, otros a las 3 de la tarde y otros a las 5. Y fíjese que esos horarios no son casualidad, sino que son 5 etapas, son 5 llamamientos que se hacen. El primero se hace a las 6 de la mañana. La Biblia dice que el día después de la Pascua, porque el Señor come la Pascua con sus discípulos, esa noche fue apresado. Y bien temprano en la mañana, como a las 6, lo llevan ante Pilatos para ser juzgado.
A las 9 de la mañana el Señor ya estaba condenado. Entre las 9 y las 12 el Señor fue crucificado. Y entre las 12 y las 3 de la tarde hubo tinieblas en la tierra. Y el Señor expira aproximadamente entre 12 y 3 de la tarde y es sepultado como a las 5 de la tarde porque empezaba el sábado grande, que era la fiesta de las primicias. Entonces no es una casualidad que esta parábola esté alrededor de esos horarios. Está alrededor sale el padre de familia, que tipifica al Señor Jesús a las 6 de la mañana, cuando fue juzgado, cuando llevó ¿qué? Los pecados de todos nosotros, cuando fue acusado y cuando él, como un cordero llevado al matadero, cayó. No maldijo a nadie, no le dijo al que le iba a poner la corona de espinas, ni al que le iba a dar con látigo, no lo maldijo. No le dijo, espérate que resucite y vas a ver lo que te va a pasar. No dijo eso. Sino que dice que fue como una oveja va al matadero. Yo no he visto, quizás solo por televisión lo he visto, pero nunca lo he visto, no lo he presenciado, no sé si usted. Pero no sé si usted ha presenciado cómo cuando una ovejita la van a matar. Pero la Biblia dice que es como, el Señor fue como una ovejita calladita al matadero. Por televisión sí lo he visto. Ahí van las ovejitas a ser sacrificadas calladas. Así fue el Señor. 6 de la mañana, 9 de la mañana, habían dado ya la condena de muerte. Entre las 9 de la mañana y las 12 fue azotado, fue herido por nuestras rebeliones. Fue llagado y por sus llagas hemos sido sanados. 12 del día, crucificado. 3 de la tarde, muerto. 5 de la tarde, sepultado. Antes que empezara el Shabbat o el gran Shabbat a las 6 de la tarde. Estos obreros, 6 de la mañana les dice, vayan a mi viña, les daré un denario. Vamos. Esos son los obreros del siglo de Jesús. Ahí vemos a Pedro, ahí vemos a Juan, ahí vemos a Felipe, ahí vemos a los apóstoles del Señor que caminaron con ellos. ¿Qué les dijo el Señor? A Pedro le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Ya no de peces, sino de alma de hombres. A Pedro le dijo, mira, el que deje padre, el que deje madre, el que deje hijos, el que deje casas, el que deje todo por mi nombre, le dijo, recibirá 100 veces más aquí en la tierra y la vida eterna. Ahí está el denario. Fue claro el Señor con ellos, ¿no? Fue claro, el denario les declaró a los de las 6 de la mañana, pero a los de las 9 de la mañana, a los de las 12 del día y a los de las 3 de la tarde y a los de las 5 de la tarde únicamente les dijo, vengan a mi viña y les voy a dar lo que es justo. Pedro, Juan, Jacob, Felipe, Bartolomé y los apóstoles, los demás apóstoles del Señor como Tomás, ellos, hermanos, sufrieron el calor del día. Ellos no solamente tuvieron el privilegio de caminar con el Señor, pero aún según la historia, todos fueron mártires. Y sin excepción, aún el apóstol Juan, que no murió como un mártir, fue mártir. Porque la intención, según la historia,
que el emperador lo metió en una olla hirviendo de aceite. Pero como el Señor le dijo en el capítulo 21 a Pedro, cuando Pedro le preguntó acerca de Juan, le dijo, ¿y qué de este, Señor? Y le dijo el Señor, ¿y si yo quiero que Juan quede hasta que yo regrese? ¿A ti qué? Le dijo, tú sígueme tú. Tú encárgate de la relación que yo tengo contigo. No te preocupes de la relación que tengo con Juan. Y dice que desde ese momento se corrió el rumor que Juan no iba a haber muerte. Pero era un rumor. Pero en realidad no sabemos. La historia dice que Juan murió a los 96 años. No siendo igual en una muerte como todos los otros discípulos. Pero el punto es que ellos sufrieron el calor del día. Porque esas 3 cartas que escribió el apóstol Juan, la primera, la segunda, la tercera y el libro de Apocalipsis, que es el libro de la Revelación, pagó el precio. Pagó un alto precio. Esas 2 cartas que escribió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pagó el precio. Porque el Señor le dijo, cuando seas viejo, alguien te va a llevar de la mano a donde tú no quieras ir y vas a ir. Y según la historia, no bíblica, pero la historia, la tradición dice que fue crucificado y él no quiso ser crucificado como el Señor, sino de cabeza. Obreros de la viña, de la primera hora. El apóstol Pablo, que dijo él, yo soy un abortivo, que no soy ni digno de ser llamado apóstol, dice que él murió en Roma. Fue llevado a Roma. Él escribió muchas de sus cartas desde la cárcel. Y al final se dice, historia también, no bíblica sino tradicional, que por ser ciudadano romano lo decapitaron como un acto de misericordia. Como decir, bueno, tú no honras al César como Dios porque eres cristiano, pero eres ciudadano romano. Entonces no te podemos echar a las fieras, ni a los leones, ni a los tigres, porque eres ciudadano romano. Entonces vamos a actuar con misericordia contigo y lo único que vamos a hacer es decapitarte. Así te mostramos misericordia. Él escribió la mayoría de lo que nosotros conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Pagó el precio. De igual manera Mateo. Luego vemos a Marcos, el Evangelio de Marcos, que es alguien más que es de los primeros obreros, que al principio Pablo no lo quiso, pero por último, en la epístola de Timoteo, en la segunda, dice, ahora tráiganme a Juan Marco porque ahora me es útil. Y algunos dicen que el Evangelio de Marcos es como decir el Evangelio de Pedro. Porque Marcos, Pedro lo llama mi hijo, era muy cercano a Pedro. Y como que Marcos vino y entrevistó al apóstol Pedro y le dijo, mira cómo fueron los hechos, y comenzó a escribir. Básicamente, el que le narró el Evangelio fue Pedro y el que escritor fue Marcos. Pero pagaron ambos el precio. Lucas, el ayudante del apóstol Pablo, escribió no solo el Evangelio de Lucas, sino el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero también pagaron el precio. Entonces, aquí estamos viendo los obreros de la viña de las 6 de la mañana. Y luego vemos nosotros los de las 9 de la mañana, los de las 12, los de las 3 de la tarde, los de las 5 de la tarde. Podemos decir que esos fueron los discípulos del apóstol Juan, que tuvieron que comenzar
a predicar el evangelio, los discípulos del apóstol Pablo, también que fueron por todos lados, y luego vienen los de las 12 del día, los de las 3 de la tarde, cuando hubo el oscurantismo, cuando hubo tanta ignorancia, y ahora nos toca a nosotros ser los de las 5 de la tarde. Nosotros somos los que entramos en los trabajos de otros, porque si no hubiera sido por los primeros discípulos del Señor, no tuviéramos una Biblia. No tuviéramos nosotros un Nuevo Testamento. Ellos pagaron el precio. Ahora nosotros entramos en los trabajos de ellos. Como aquellos que estábamos parados en la plaza, donde nadie nos hacía caso, donde nadie nos tomaba en cuenta, pero el Señor vino y te tomó en cuenta a ti y me tomó en cuenta a mí y nos dijo, vayan a mi viña y les pagaré lo que sea justo. ¿Vemos entonces la bondad de Dios? ¿Cómo no vamos nosotros entonces a compartirlo con otros si nosotros mismos somos el testimonio de su bondad? Jesucristo murió por la humanidad, no solo murió por los que estamos aquí, ni por los que nos están viendo, ni por los que ahora conformamos el cuerpo de Cristo. El Señor murió por muchos más, que todavía en este momento muchos están en una cantina. Muchos en este momento están en un parque, asoleándose porque no tienen nada que hacer, como le dijeron a estos. ¿Y ustedes por qué están aquí? Pues si nadie nos llamó. ¿Y por qué están desocupados? Pues si nadie nos ha dicho nada. Hay gente que está así. Hay gente que en este momento, este día domingo, está en un parque allá ahora que el clima está tan bonito a la orilla de un lago, disfrutando. Algunos con una limonada, algunos con una cerveza, otros con un whisky, algunos con un gran puro fumando. Y dirían, ¿y ustedes qué hacen aquí? Pues aquí estamos, nadie nos ha llamado. Y son obreros, amén. Son obreros, hermano, que quién sabe que tú vas, les hablas del evangelio y de repente le vas a hablar a uno de ellos que te sale un Pablo. ¿Recuerdas la historia de Pablo, no? ¿Recuerdas la historia de aquel discípulo que bautizó a Pablo? Y que el Señor le dijo, ve, y le mostró en visión y le dijo, Señor, ese hombre es malo. Señor, ese hombre ahí nomás entre me van a apresar y a saber qué me van a hacer. ¿Se me fue el nombre? ¿Cuál es el nombre? Ananías. Y el Señor le dijo, ve. Y resulta que le dijo, hermano Pablo, en el nombre del Señor, le puso las manos, se le cayeron las escamas de los ojos, pudo ver, lo bautizó. Y el Señor le dijo, y este es mi gran instrumento, porque va a sufrir por causa mía. Ese discípulo Ananías no se imaginaba que estaba bautizando al apóstol Pablo, a perito o arquitecto de la iglesia. ¿Y qué tal si tú vas y evangelizas a un hombre o a una mujer que Dios lo va a usar de una manera explosiva y tú vas a ser el Ananías? Tenemos que ir a predicar. Mira esto. Le dijeron, ¿por qué están aquí? Porque nadie nos ha contratado. Hay gente allá que tiene un potencial mayor que el tuyo y que el mío y que nadie los ha contratado. Veamos aquí, y dice, verso 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Se cumple la palabra que el Señor dijo en Mateo 24, ¿no? Los postreros, ¿qué serán? Primeros. Y los primeros de último. Pero aquí es donde Dios muestra su gran bondad. Porque dice el verso 9 y 10, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11:00, 5 de la tarde. ¿Cuánto habían trabajado?
una hora. Recibieron cada uno ¿cuánto? ¿Cuánto? Un denario. ¿Y qué era un denario? El salario de un día. ¿Pero les prometió eso él? No. Él les dijo, vayan y se les va a dar lo que sea justo. A los que le prometió un denario fueron ¿a quién? A los de las 6 de la mañana. Y luego dice aquí, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno ¿cuánto? Un denario. Y aquí viene la parte que debemos de meditar. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Es que te den a ti y me den a mí algo que nosotros no trabajamos por eso, ni merecemos. No somos merecedores, eso es gracia. Recordamos cuando se habla en el libro de Daniel y también se habla acerca de José, dice que hallaron gracia. Nabucodonosor vio a Daniel y Daniel halló gracia. El faraón vio a José, que venía del calabozo siendo un esclavo, y halló ¿qué? Gracia. Porque Dios se las dio. Y aquí gracia es que Dios nos ha dado a ti y a mí lo que no merecíamos. Pero nosotros somos de los últimos. Aquí vemos que la recompensa que Dios te da a ti y a mí no es por méritos. ¿Qué has hecho tú o qué he hecho yo para ser salvos? ¿Qué hicimos? ¿Sabe qué hicimos? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso hicimos. Yo a veces me pregunto, yo no sé si usted, pero yo sí a veces me pregunto, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos nosotros para haber sido destituidos de la gloria de Dios? Tanto que el Señor tuvo que venir a traernos. Tanto que dice la Biblia que el Señor en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, el Señor estaba pagando por nuestras ofensas, porque el justo pagó por los injustos. El santo pagó por los pecadores que somos nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Ese es un misterio. Eso es un misterio. Cosas que no nos han sido reveladas a nosotros. Pero la salvación no es por méritos, es una recompensa por gracia, porque el Señor pagó. Entonces, tanto los que trabajaron todo el día, como los que reciben a la última hora un denario, un pago de un día, eso se llama generosidad de Dios. Porque, aquí lo vamos a ver, veamos aquí algo. Miren lo que dice. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor de todo el día. Yo encontraba que el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en capítulo 8, y en el verso 13 y 14, el apóstol Pablo está recaudando una ofrenda
para los hermanos de Jerusalén. Y les está diciendo a los corintios, ofrenden. Pero ¿sabe para qué? Les dice, para que los hermanos que están en necesidad ahorita no les haga falta nada. Y para que haya igualdad, tanto ustedes que están aquí, que no tienen necesidad, los hermanos en Jerusalén en este momento están en apuros para que ustedes provean para ellos. Y como cuerpo de Cristo, tanto tengan ustedes como ellos en igualdad. Entonces, eso se llama ¿qué? Generosidad. ¿Generosidad de quién? De los corintios. Porque no solo los corintios tampoco participaron en eso, sino muchas iglesias. Pero eso fue generosidad del cuerpo de Cristo. ¿Hacia quién? Al cuerpo de Cristo en Jerusalén, para que hubiera igualdad. Entonces, ¿qué es lo que este hombre está haciendo, ese padre de familia aquí? Dando igualdad. Porque a ellos mismos lo dicen aquí. Dice, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho ¿qué? Iguales. Entonces, eso se llama generosidad. ¿Por qué generosidad? Porque Dios es bueno. No podemos nosotros reclamarle a Dios si lo único que nos ha hecho es bien. Y nos ha hecho bien sin merecerlo. Entonces, cuando estos comienzan a murmurar, veamos lo que dice el Señor. Bueno, aquí murmuran, pero esto también demuestra aquí la misión de nosotros como cuerpo de Cristo. Bueno, dijimos que la viña representa, ¿qué representa la viña en la parábola? El reino de Dios. Entonces, ¿tú eres trabajador de quién? Del reino de Dios. O sea que cuando tú trabajas evangelizando y dando la palabra, tú no estás trabajando para la iglesia Jesús el Buen Pastor. Bueno, en parte sí, porque la iglesia Jesús el Buen Pastor es parte del reino. Pero estás trabajando para el reino. ¿El reino de quién? ¿Tuyo o mío? No, de Dios. Entonces, cuando trabajamos para el reino de Dios, como obreros, compartimos el mensaje del reino, que es la salvación, que es el gozo, la paz en el Espíritu Santo y la salvación por medio de la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. No hay otro camino al cielo. El único camino al cielo se llama Jesús. Él lo dijo, no lo digo yo. Ahora, si quieren reclamar, pues van a reclamarle a él. Él lo dijo. Dice, entonces la parábola, en realidad, lo que desafía a la iglesia es, ¿a qué? ¿A qué nos desafía? A salir a buscar activamente a los que están desocupados y están marginados. A ellos hay que ir a buscar. O sea que lo que nos está diciendo, que cuando reciben ellos un denario y comienzan a murmurar, nos muestra la bondad de Dios, pero nos está desafiando a que vayan a buscar a los marginados, vayan a buscar a los desocupados, como le decía hace un rato. Por allá habrá un señor con un gran puro allá fumando. ¿Pero qué pues? Si no me han venido a buscar, aquí he estado todo el día. Todo el día he estado aquí. Otros jugando naipe, quizá como en algunos lugares. En las aceras jugando naipe y tomando cerveza. Allá han estado todo el día. Nadie ha llegado. Veamos aquí, verso 13. Él respondiendo, ¿quién? El Señor. El padre de familia, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio,
no conveniste conmigo un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Lo que está diciendo el Señor es, yo no hago acepción de personas. Y el que trabajó todo el día no se lo ganó por mérito, se lo ganó porque yo quiero darle un denario. Y el que trabajó una hora, se está ganando un denario porque yo quiero dárselo. O sea, en otras palabras, ninguno de los dos se merece nada. Es la bondad de Dios. Entonces, eso nos desafía a nosotros, hermanos. ¿Sabe a qué nos desafía? Que debemos nosotros ver el enfoque de esa generosidad de Dios, de esa gracia de Dios, y no envidies a nadie. Porque ¿qué tal, hermano, si tú evangelizas a un Pablo? Y ese Pablo viene y comienza a evangelizar y dice, wow, pero mira cómo es de hábil. Pues es así, eso le dio Dios a él. Pero a ti te dio el privilegio de ir a evangelizarlo a él. Ahora, lo que este gran Pablo haga y tú hagas, al final, un denario para cada uno, porque ni él se merece, ni tú tampoco. Es la generosidad. Entonces nos está diciendo ustedes, no envidien. A cada quien Dios le da lo que quiso darle. A uno le dio ¿cuánto? Un talento y lo desperdició. Le dijo, lo hubieras metido al banco por lo menos, porque en el banco me hubiera ganado intereses, pero lo fuiste a enterrar. Pero a otro le dio 2. Y a otro le dio 5. Y tanto al que le dio 2 como al que le dio 5, ¿cuál fue la respuesta de su Señor? Es que eso es lo que a mí me hace pensar. Porque la respuesta, ¿sabe cuál fue? En lo poco. En lo poco me fuiste fiel. Le digo al de 2. Bueno, dice uno, está bien, fue poco. Pero al de 5 le produjo otros 5 y le dijo, en lo poco me fuiste fiel. Lo mismo le dijo a los 2. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Al de 1 le di una capacidad. Yo no iba a esperar mucho de él. Que me diera 1. Al de 2 le di capacidad. Hizo bien. Siervo fiel, lo poco me fuiste fiel, me diste 2. Al de 5, wow, dirían otros. Este llenó un estadio de 50,000 personas. Sí, pero esa es la capacidad que le dio el Señor. Si le llenaba 40, iba el Señor a decir, me diste menos. O si hubiera dicho, llenó con 20,000, sí, pero podía con 50. Vemos entonces que el Señor lo que está viendo ahí es tu capacidad. Mi capacidad. No te va a pedir más de lo que no puedes. Él no pone más cargas de la que tú no puedes llevar. Entonces, aquí vemos la bondad de Dios. Cuando le dice, no te hago agravio, como conveniste conmigo, pues así te di un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Conclusión. Le dijo el Señor, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? El Señor hace como Él quiere, ¿no? La palabra que le di hace un momento, ¿qué le dijo a Pedro? Le dijo, ¿y qué de este, Señor? ¿Qué de este? Porque el Señor le acababa de decir a Pedro, cuando tú seas viejo, alguien te va a llevar a un lugar, te va a tomar de la mano y aunque no quieras vas a ir.
Pedro. ¿Y este? ¿Qué le va a pasar? ¿Y a este qué? Bueno, le dijo, y si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Le dijo. Tú sígueme en lo que yo te estoy hablando. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Estaba siendo bueno con Pedro? Sí. ¿Y iba a ser bueno con Juan? Pues sí. Entonces aquí se aplica este verso. ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Aquí concluimos. Así los postreros, así los primeros serán postreros. Y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, pero ¿qué dice? Pocos escogidos. ¿Sabes qué es la ventaja, hermano? Que te llamaron. ¿Cuántos llamados hay aquí? Ahora que levantaste la mano, llamado, pero ¿cuántos escogidos hay aquí? Entonces somos llamados y escogidos. Entonces, seamos buenos obreros. No esperes que el Señor te llame con, como dice, con bombo y platillo, ¿no? Que todo el mundo te vea. No. Quizás nunca lo va a hacer aquí en la tierra. Pero si eres un buen obrero, cuando llegues al cielo te van a tocar bombo y platillo. Ay, así a lo grande. Y el que te creía aquí pequeño, allá en el cielo se va a anunciar tu nombre. ¿Y lo que hiciste? ¿Qué prefieres mejor? ¿Que te toquen el bombo y el platillo aquí o allá? Pues allá. Y de todas maneras, ¿qué dijo el Señor? Y el que deje casa, padres, hijos por mi causa, recibirá 100 veces más aquí, en la tierra. Ahora, eso yo me pongo a pensar, muchos van a recibir las 100 veces aquí. Y muchos les va a tocar como Abraham. Porque Abraham fue rico en la tierra, pero no recibió todo. Sino que dice que se fue saludando una ciudad no hecha de manos. Esa no la recibió. Pero ¿sabe cuándo la va a recibir? En el milenio, aquí en la tierra. La nueva Jerusalén. Entonces, la conclusión es de que Dios es bueno y que debemos de ser no solamente llamados, pero escogidos. Así si nos tocó llegar de primero, pues de todas maneras llegamos de último, y si llegamos de último vamos a llegar de primero, pero el pago que Dios te va a dar es el justo. Esa es la enseñanza. Somos obreros, todos somos siervos. Y si comenzamos a actuar y a obrar como tales, como te decía, hermano, si de 5 o 7 personas que evangelices en la semana, una te responde, ya hicimos algo. Eso es lo que Dios quiere. Da la palabra, yo me encargo del resto. Tú solo dala, tú solo siembra, tú siembra. Porque de repente vas a sembrar en un terreno de 30, de repente vas a sembrar en un terreno de 60, o otro de 100. Pero cuando siembres y se te caiga junto al camino, pues tampoco te desanimes. Hiciste lo que tenías que hacer. Oramos y le damos gracias a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Agradecemos por tu gran misericordia y por tu gran amor, Señor.
que tienes con nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias. ¿Puedes decirle gracias a Dios? Puedes decirle: Señor, yo quiero ser un obrero. Quiero ser un obrero. Si me llamaste temprano, un buen obrero, aunque me toque todo el día el sol. Si me llamaste a las 9 de la mañana o 12, quiero ser un buen obrero. Y si me llamaste a las 3 de la tarde o a las 5, de aquellos que nadie se fijaba ya, tú te fijaste en mí. Y por aquellos que nadie daba nada, ni apostaba nada, tú dijiste tú. Te llamó a ti, me llamó a mí. Ve a mi viña. Te voy a dar lo que es justo. Y dile: Señor, por eso estamos aquí hoy. Atendimos al llamado. Somos llamados. Pero también somos escogidos. Y queremos cumplir, Señor, el trabajo de la viña, de tu viña. Saber que trabajo para ti, Señor. Respondo directamente al Espíritu Santo. Respondo a Jesucristo. Y honro al Padre. Y voy a recibir la instrucción de tu Espíritu Santo por medio de aquel ministro que tú has puesto para que me enseñe, para que me hable, para que me haga escuchar tu dulce voz, que es la voz del gran pastor Jesús. Él dijo: yo soy el gran pastor, yo soy el buen pastor, y mi vida yo pongo por mis ovejas. Él dijo: yo soy la puerta de la entrada de las ovejas. El que entra va a entrar por medio de mí. Pero nadie que no entre por mí no es digno. Es un ladrón y es un salteador. Pero tú, hermano, has entrado por medio de la puerta que es Él. Y ahí en esa gran puerta que es majestuosa, que es hermosa, que es única, el único camino al cielo, Jesús. Ahí el Señor ha puesto otros obreros. Porque los ministros únicamente somos obreros, igual que tú. Igual que tú, no tenemos nada especial. Somos igual que tú, pueblo de Dios, somos iguales. La única diferencia es que el Señor nos dijo: ustedes van a dirigir a algunos. A otros les dijo: van a dirigir a muchos. Pero la voz que tú como oveja de Cristo escuchas es la voz del Cristo, de Jesús, por medio del Espíritu Santo, que la da a través de un pastor, que es un obrero nada más. Dile: Señor, quiero ser un obrero. Úngeme con tu Espíritu, porque tu palabra dice: recibiréis poder y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Úngeme con el Espíritu Santo. Hazme recibir ese poder para que yo, Señor, en el nombre de Jesús, cuando abra mi boca, que la gente oiga la voz del pastor de pastores, del príncipe de los pastores, tu dulce voz, Jesús,
tu dulce voz. Y aquellos que han estado desocupados hasta las 5 de la tarde, que quizás están en un parque en este momento, o en una cantina, un restaurante, ¿qué sé yo? Cuando yo vaya y les hable, les dé tu mensaje y les diga: ustedes vayan a la viña y se les dará lo que es justo. Y por estar ahí esperando, expectantes de algo nuevo, van a decir: vamos. Y también serán premiados por ti, porque tú eres bueno y darás conforme como tú quieras. Ayúdame, Señor. Haz mis pasos firmes delante de ti. Dame pies como de sierva, como aquella sierva, aquel siervo que se trepa en las montañas, en las piedras y en las alturas y no se cae. Lugares de grandes peñascos, altos y peligrosos, pero tú les has dado pies especiales a esos animales llamados siervas, que no se caen. Dame pies como de siervas, para que se dé y se cumpla en mi vida aquel pasaje que dice: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y así me lleves a lugares donde quizá yo creo no poder llegar, pero me vas a dar pies como de sierva y llegaré. Y lo único que daré es el mensaje que me des. Lo único que diré es lo que quieras que yo diga en ese momento. Tu Espíritu Santo hablará por mí y la gente oirá. Muchos abrazarán el mensaje, muchos irán a la viña y muchos rechazarán. Muchos dirán no, pero yo daré el mensaje. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dale la gloria a Él y dile: Señor, quiero ser un obrero de la viña. Quiero ser un obrero como tú me llamas a ser, conforme lo que tú dices, conforme tus dichos y conforme lo que tú quieres hacer en mí, en el nombre de Jesús. Cristo, te amamos y te bendecimos. Dale la gloria a Él. Dile: Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, damos honor a ti, damos gloria y alabanza. Ayúdanos a ser buenos obreros en tu viña, en tu reino. Trabajamos para ti, Señor, para ti cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. ¿Le puedes levantar tu mano y decirle amén, Señor? Le puedes decir: es verdad, Señor. Todo lo que tú dices es verdad. Y yo lo recibo en mi corazón, tu verdad. Amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Jesús es el buen pastor. Que Dios bendiga a todos los hermanos que nos han acompañado en este servicio, en esta adoración que hemos levantado a Dios. Y que el Señor llene los corazones de todos nosotros y de ustedes de su paz, de su verdad y de su palabra. Estamos a la próxima transmisión, nuestro próximo servicio. Estamos pendientes. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Dile un aplauso al Señor, se lo va a dar, déselo, pero bien robusto al Señor. Es para Él. Amén.